pues bienvenidos todos y todas a La Madriguera, el espacio en el que conversar sobre uno de los artículos publicados en la revista El Viejo Topo. Extraemos el artículo de la revista y exprimimos las ideas que puedan haber en sus páginas. Y para ese propósito pues estamos aquí convocados, pero antes de presentar a los que estamos reunidos, creo que será conveniente mencionar el artículo del cual hablaremos hoy. Un artículo titulado Los Nuevos Universales, que se encuentra en el número de enero, el número 408 del Viejo Topo, Los Nuevos Universales, y su autor es Claudio Zuliana. Claudio, a mi izquierda, es cineasta y artista, además de doctor en, a ver si lo digo bien, Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes por la Universidad París-Saint-Denis. También nos acompaña Diana Padrón, que Diana es historiadora de arte, doctora también. Tengo la chuletilla del nombre largo, extremadamente largo de tu doctorado, no es necesario, cuestiones relacionadas con sociedad y cultura. Diana es comisaria de arte, también se desempeña como investigadora y docente en la universidad. Y contamos con la presencia, nos acompaña también Jofre Carri, en el margen izquierdo de la mesa, quien además de ingeniero, me he enterado recientemente, es licenciado en Teoría de la Literatura por la Complutense de Madrid. Y bueno, cabe decir de que es un colaborador habitual de la revista, del Viejo Topo. Y bueno, presentando y moderando este diálogo, Genís Plana, un servidor. Ya por último, y antes de iniciar el coloquio, es deber agradecer a la Central por cedernos este espacio en el que nos encontramos presentes. No sería posible sin el espacio estar hoy reunidos. Y de igual manera, pues es necesario agradecer a la productora cinematográfica Acteon Films por implicarse en las cuestiones técnicas que nos permiten registrar, grabar este pequeño coloquio. Entonces, dicho esto y sin más dilación, yo creo que ya será cuestión de entrar en el artículo, para lo cual creo que es pertinente decir que de un tiempo a esta parte, coincidiendo con lo que Jean-François Lyotard denominó la muerte de los grandes relatos, pareciera que las grandes empresas humanas se van como diluyendo en beneficio de una miriada de particularismos, de pequeñas acciones replegadas o entidades replegadas sobre sí mismas, ¿no? Ahora bien, la tesis de Claudio es que estos marcos de sentido universales, omnicomprensivos, lo que llamaríamos los metarrelatos, los grandes relatos, no han sido desmenuzados completamente, no han desaparecido del todo, sino que antes bien han sido sustituidos por otros marcos de sentido, por otros grandes relatos. Enseguida le preguntamos a Claudio al respecto de esta tesis, de lo que supone el desplazamiento de unos marcos, de unos grandes relatos por otros, pero antes creo que sería pertinente, a fin de asentar, ¿no?, aquello sobre lo cual comentamos, preguntarle a Jofre en qué consistían, según Lyotard, esos grandes relatos que jalonaban, que actuaban como una matriz de la modernidad, ¿no? Si no me equivoco, Lyotard expone esto en 1979, la condición postmoderna. Un informe sobre el saber, creo que es el subtítulo. Muchas gracias, un placer estar aquí con tan buena compañía. A ver si hago un pequeño resumen sin simplificarlo demasiado, pero bueno, siempre hay. Antes que nada, yo partiría de un pequeño cambio que supone el posmodernismo con respecto al modernismo y que se puede resumir y simplificar en la idea de un cambio de dominante. Es decir, en el modernismo existía la idea de que el mundo se podía conocer, que era caótico, era complicado, era rápido, era cambiante, pero que debajo había una verdad subyacente a la cual podíamos tener acceso. Entonces, y en el posmodernismo hay un cambio dominante de un concepto epistemológico a ontológico, es decir, que el mundo no se puede conocer, el mundo es simplemente una construcción y al máximo que podemos tener acceso es a esa construcción. Y en el 79, como bien decías, Lyotard creo que, no sé si en el 80, publica la condición posmoderna, en el cual expone una crítica a la herencia ilustrada, al pensamiento ilustrado de una idea de progreso, una idea de continuidad, al pensamiento científico de que el mundo se puede explicar mediante diferentes teorías.
Lyotard lo que dice es que primero hay que ser muy cauteloso y tener muchas sospechas de cualquier teoría totalizante que explique el mundo, sea del signo que sea, y que en el fondo todas estas teorías son un intento totalizador y en el fondo casi fascista de querer dominar un discurso dominante. Entonces, él lo que propone es que estas grandes teorías que pretenden explicar el funcionamiento del mundo, la realidad, cualquier concepto totalizante puede ser científico, puede ser político, aquí entraría también cualquier ideología política, incluido el marxismo. Hay que tener sospechas de ellas y lo que hay que ensalzar son no las grandes narrativas, sino las pequeñas narrativas. Es decir, él aboga por una política de la diferencia, donde no hay una sola verdad universal, sino hay un conjunto de relatos donde cada uno tiene su verdad. Incluso el concepto de verdad desaparece un poco. No hay una verdad, no hay unas verdades, sino simplemente hay una multiplicidad de construcciones, de sistemas discursivos, de construcciones lingüísticas, desde las cuales cada uno puede adoptar un punto de vista. Y un poco... No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Yo añadiría que dos quizás elementos que a mí me llamaban la atención de ese libro crucial de la... Pequeñito, pero crucial, y además con una historia curiosa porque lo escribe como un informe. Sí, pero lo escribe como un informe para el gobierno canadiense, ¿no? O sea que no había ni siquiera la intención de poner sobre la mesa de manera tan importante, digamos, lo que sucedió después. Por un lado está la cuestión que él subraya de entrada en el texto de la tecnología. A mí me parece una cosa crucial la cuestión de la tecnología, porque él liga el ocaso de los grandes relatos a la aparición de la tecnología de la información. Y lo dice explícitamente, dice la tecnología de la información cambiará el estatus de los relatos como primero lo cambió la posibilidad de moverse por el mundo, la tecnología que permitió viajar, y como luego lo cambió la tecnología de los más media. O sea, en esto es muy perspicaz, porque en un momento, en el 79, tampoco digamos, las redes estaban en mantillas, él empezaba a saber algo de eso, pues estaban en mantillas absolutamente, no había internet, ¿no? Pero él ya ve que eso, por ese camino, va a suponer un cambio de estatus de los relatos. Y entonces liga la aparición de esas nuevas tecnologías de la información al hecho del ocaso de los grandes relatos de la modernidad. Esto a mí me parece un asunto a tener en cuenta y que luego yo en mi texto también tengo muy en cuenta. En esos grandes relatos de la modernidad estaría tal vez, y simplemente lo suelto como una pregunta ingenua por mi parte, ¿estaría situado el hombre o no? ¿O habría otra idea quizá más trascendente que lo superaría y por el contrario encontraríamos que en esos nuevos grandes relatos, luego nos hablarás de ellos, ¿no?, que según tu tesis siguen presentes, están presentes en la posmodernidad, ya no está el hombre, sino que hay un extrañamiento con respecto del mismo? Consideraríamos de que está el hombre presente, por tanto, en los grandes relatos de la modernidad. Lo suelto, a ver qué os parece. Yo tenía apuntado como un par de cosas como para hilvanar, sí. Pero voy a intentar también introducir tu pregunta. Y ante todo, gracias también por la invitación a participar, un placer. Bueno, de alguna forma, como se ha ido exponiendo, ¿no? O sea, digamos, hemos un poco contado qué es lo que se supone que es la posmodernidad, ¿no? Y en efecto estoy de acuerdo con cómo se ha ido definiendo, pero lo que nos convoca hoy, por así decir, es una hipótesis jugosa que de alguna manera pone en cierta medida en duda esto que hemos contado, ¿no? De que la modernidad es esto y la posmodernidad es esto otro. Por así decir, la posmodernidad viene a contarnos y a decirnos que el sentido ya no se busca, sino que se construye. Pero la hipótesis de Claudio, como decía, una hipótesis jugosa,
que me parece muy interesante que la pongamos a debate y la reflexionemos. Vendría un poco a decirnos que de hecho sí que existe algún tipo de verdad que impone la posmodernidad. En este sentido me gustaría rescatar una reflexión que ha hecho el crítico cultural Pascal Yellen en torno a esa pretendida horizontalidad, ¿no? A la que apelan ciertos discursos posmodernos, ¿no? Desde una cierta, podríamos decir, idea como casi bien intencionada, ¿no? Esa reivindicación de una horizontalidad que dice Pascal Yellen, sin embargo, al final lo que acaban haciendo es hacer que prevalezca una única verticalidad, que es la del capital. Por lo tanto, partiendo, ¿no?, un poco de las ideas que poníamos sobre la mesa, parece ser que en el fondo sí que existe algún tipo de verdad. Lo dejo ahí y puedo responder muy rápido. Esta es una de las mayores Sí. críticas que se le ha hecho al planteamiento de Lyotard, que es que su completa horizontalidad en el fondo lo que lleva es que si no hay una verdad, si no hay posibilidad de consenso en el fondo, ¿cómo llegamos a funcionar? Creo que era Nietzsche que decía que hay dos opciones, o verdad o poder. Si no tienes verdad, tienes poder. Entonces, el poder se acaba estructurando verticalmente. Y en el fondo, una posible consecuencia del posmodernismo es lo que estaba intentando luchar, que era una imposición totalitaria, desde arriba vertical. Sí, a mí me parece obvio que en el momento en que se da por finiquitado el ámbito de una discusión sobre emancipación y racionalidad en términos universales, que permitía articulaciones de puntos de vista y de deseos diferentes dentro de ese marco, sin duda criticarlo, ¿eh? No, aquí no estamos para reflotar esos discursos. Lo que ha aparecido es lógicas de poder estrictas, absolutas, o sea, descarnadas, de una evidencia total, y creo que en la red es donde se ve con más claridad, ¿no? La aparición del uso que nos remite a la vieja discusión sobre los sofistas, del uso descarado de la palabra para conseguir poder a través, además sin miramientos y sin tapujos tampoco, ¿no? Es decir, vamos a hacer una campaña en la red para las presidenciales, para esto, para lo otro, ¿no? Y allí yo creo que además es donde naufraga cualquier idea utópica del asamblearismo de izquierdas respecto a la posibilidad de usar la red como una nueva hora. Hablando de esto me hacías pensar en que quién nos iba a decir que llegaríamos un momento en que veríamos a la portavoz del presidente de Estados Unidos hablando de hechos alternativos y construyendo un relato en base a esos hechos alternativos como si fuera una verdad. ¿Vale? Esta es la consecuencia un poco de lo que yo no sé si Lyotard lo proponía o lo describía. Aquí es una discusión si Lyotard en el fondo lo que hacía era describir lo que iba a venir y el tiempo le ha dado la razón. De todas maneras, digamos, yo creo que lo que se podría, y mi artículo incide un poco en esto, lo que se podría, con la lógica de después de haber visto todas estas cosas a cabo de unos años, lo que se podría detectar es como ya en ese texto, de manera subrepticia, no evidente, se desmontaban unos relatos universales para en el fondo poner otros sobre la mesa. Esta es la cuestión. Entonces, en mi artículo sostengo que realmente estamos en el ámbito de otros relatos universales. ¿Y cuáles son? Y yo creo que en el libro de Lyotard ya está claro. Lo que pasa es que visto desde después dice, muy claro, pero en aquel momento no estaba tan claro, porque, por ejemplo, el hecho de dar ese papel crucial a la tecnología en el desmontaje de los grandes relatos de la modernidad, que son, para volver a la cuestión del hombre que planteaba, ¿no? Son, bueno, para Lyotard, y yo creo que en esto tienes razón, tienen dos grandes patas: racionalidad, por lo tanto ciencia y tecnología, y emancipación, ¿no? Los
discursos de la racionalidad y los discursos de emancipación, que normalmente además hacen sistemas, ¿no? El marxismo es un claro ejemplo de esto, con su voluntad de ser científico y a la vez con una clara teleología de la emancipación de la humanidad. Pero Lyotard dice, lo que desmonta esto es la tecnología. Claro, ahora mismo viendo lo que ha pasado, la reorganización de la sociedad a partir de la tecnología de la información, a uno le sale espontáneo decir, claro, el universal ahora es la tecnología, ¿no? Obviamente, y además ya lo estaba diciendo, ¿no? O sea, estos discursos se rompen, se fragmentan en el momento en que la tecnología hace sistema de manera totalizante en el mundo. Yo no tendría tan claro que sea la tecnología en sí, el discurso, ese nuevo relato. Intentaría pensarlo más en términos ideológicos directamente. Pensaba un poco si la tecnología es herramienta, claro, o sistema. Claro. Eso es sin duda una discusión fundamental ahora mismo. Y además hay dos tradiciones de pensar la tecnología desde estos dos puntos de vista, digamos. La tradición típicamente, yo diría humanista, que ve en el desarrollo de la tecnología una herramienta de desarrollo de la humanidad, porque siempre lo considera como un utensilio neutro, ¿no? Un campo de acción neutro que depende de cómo se actúa dentro de ese campo, puede tener un sentido u otro, ¿no? Puede ser fértil, puede ser importante, o puede ser al contrario una cosa amenazante y letal, ¿no? En ese sentido sería el típico ejemplo de la energía atómica, ¿no? La bomba atómica o una energía que quizás con el tiempo pueda incluso llegar a ser una energía verde, ¿no? Hay otra tradición de reflexión sobre esto que en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, yo creo que se expresó con bastante claridad en Francia, Simondon, Ellul, incluso Mumford, según cómo, que considera que la tecnología es un medio en el sentido total del término y es alternativo a la cultura simbólica y que no necesita de mediaciones simbólicas para poderse extender y para poder organizar lo humano. Y dentro de esa corriente, no quiere decir que no sea una cosa hecha por los hombres, ¿eh? No estoy haciendo aquí ahora una tesis posthumanista, ¿eh? No, dejémoslo claro, ¿no? Es más que nada la idea de la reflexión a la que incluso el famoso artículo de Heidegger de la pregunta por la técnica se podría escribir, de una autonomía del campo de la técnica, pero no más allá de lo humano, sino que la humanidad se expresa en ese campo como se expresaría en el campo de un sistema simbólico. Esto se encontraría sobre todo presente en tecnologías que ya predisponen a un determinado uso, con lo cual quizá la tecnología sería, por decirlo así, la variable independiente ante la cual pues tiende a acomodarse el accionar humano, ¿no? Pero sí que independientemente de la condición ontológica de la tecnología, el papel que ocupa y demás, sí que hay una serie de relatos que de alguna manera nos predisponen a su uso, ¿no? Se ha hablado de transhumanismo, un término de Jorge Richman muy pertinente es el de antropofugismo, ¿no? Esa tendencia de huir de la condición humana. Se huye hacia el futuro, pero también a veces se huye hacia el pasado, que está muy presente en determinadas modas muy relacionadas con lo que en un sentido amplio llamamos el progresismo, ¿no? Una idealización del mundo orgánico, de lo genuino, de lo apegado a la tierra. Es una forma también de huir de esa condición que les propia ahora, en este momento, al ser humano en base a una suerte de pasados míticos, los que se retrotraen atrás, los que pretenden avanzar hacia el futuro acríticamente porque nos solucionará el desarrollo de la tecnología todos los males, ¿no? Y en ese sentido es que también nos preguntaba antes sobre el papel del hombre que ocupa en esos relatos, el hombre en el sentido amplio, la humanidad, ¿no? Y aprovecho esto que comento para traer a colación una pequeña anécdota. Yo estuve viviendo un tiempo en Ecuador y algo que me llamaba mucho la atención cuando me encontraba en los autobuses populares
es ver la gran cantidad la gran presencia de dos imágenes en particular. Los autobuses populares, como digo, estaban decorados sobre todo por dos imágenes. Una era Cristo, la imagen de Jesucristo, y la otra era Ernesto Guevara, el Che. Entonces, de algún modo, era como vivir propiamente los grandes relatos de la modernidad que nos emancipaban a los hombres, uno a través de nuestra trascendencia, ¿no? La creencia es aquello que nos llevará al paraíso en la otra vida, mientras que el otro era una salvación, por así decir, era una emancipación propiamente terrenal, materialista en ese sentido, ¿no? Claro, yo regreso de Ecuador y digo, bueno, ¿y qué me encuentro en los autobuses aquí, en el andén, ¿no? del metro? Y de entrada me costaba encontrarme rostros humanos, porque me vendían pues bienes de consumo, ¿no? Y cuando veía un rostro humano, el que en ese entonces el que más me encontraba presente era Messi, por un lado, en Barcelona, por otro lado Ferran Adrià, que estaba muy en boga en ese entonces, pero remitían a ellos mismos, había un proyecto colectivo tras ellos, no, sino que en todo caso remitían al comercial, remitían pues a aquel elemento que anunciaban ambos, ¿no? Entonces, simplemente por dejar una cuestión más que puede dar a pensar hasta qué punto pues, nos desposeemos de nuestra condición humana en estos nuevos relatos. Parece ser que la técnica, según apuntas en el artículo, sí, concibiéndolo, la tesis heideggeriana, ¿no? Concibiendo al ser humano como un stock, como un fondo susceptible de ser utilizado. El goce es otro elemento que está presente ahí. El goce parecería apuntar al individuo, al ser humano, pero hay una relación conflictiva, ¿no? Eros, tánatos. ¿Cómo lo podemos expresar esto? Sí, más allá de la tecnología, la tesis que expongo sería que hay un discurso sobre el goce que constituiría el fondo de una nueva universalidad y el término con el que se mide la experiencia humana. Y que es un discurso sobre el goce en el que la celebración de las diferencias tiene un papel fundamental, en tanto que el capitalismo consumista lo que promueve es el goce del individuo, como no puede ser de otra manera, y que llega a la diferencia hasta el individuo mismo, ¿no? En la explicación, digamos, de una sociedad que no sea binaria, que no sea, ¿no? Que tenga todas las características de adecuación perfecta a la especificidad de los diferentes goces, se llega al final al goce de uno. Como ya sabían los psicoanalistas, decían, ¿no? Un dicho de los psicoanalistas siempre es uno por uno. Nosotros no hacemos una teoría general, sino uno por uno, ¿no? Y que en la non-binary wiki aparece el ego-gender, ¿no? Que es el género tan específico que solo puede ser de uno y se tiene que decir ego-gender o Joffre Gender, Claudio Gender. Sí, está escrito, ¿no? Está, no me lo estoy inventando. Y entonces, digamos, ese discurso sobre el goce vehiculado por el capitalismo consumista y recogido en la celebración de las diferencias es lo que hace sistema entre toda esta política de reconocimiento y el propio sistema consumista actual. Yo te quería, al leer el artículo también estaba pensando, te quería preguntar un poco más sobre la idea de goce, porque el término goce en teoría crítica, por ejemplo, es un término muy cargado para ser un poco ya tirar nombres a la mesa. Lacan habla de él, pero por ejemplo Roland Barthes también habla de la dualidad placer-goce, incluso Sartre habla del goce, creo que Esteban, que tú mencionas en el artículo, también habla del goce. Entonces un poco esta idea del goce, pero también mencionas en la transición de la idea de las constituciones, cómo cambian. Y me estaba preguntando si el goce no es una reacción al racionalismo, al pensamiento ilustrado, porque, por ejemplo, en la Constitución americana, que es romántica, habla de la búsqueda de la felicidad. Entonces, ese goce casi personal y individualista asociado al pensamiento romántico. Entonces, quería un poco preguntarte más sobre ello. Sí, sin duda. Mira,
para ser breves, porque digamos, la discusión sobre el goce y su fortuna filosófico-cultural en el pensamiento contemporáneo daría para un monográfico del viejo topo. Y yo me refiero en general a la concepción lacaniana, que me parece que está un poco en la raíz de esto que has montado, de Cristeva, incluso creo que Barthes tiene en cuenta que digamos, es un concepto cuya complejidad y cuyo espesor pone sobre la mesa sobre todo Lacan, ¿no? Por lo tanto, a eso me refiero. Y también a cómo Lacan subraya esa ambigüedad del goce, que es a la vez el término de la búsqueda de la felicidad y del deseo, pero también es un lugar letal, ¿no? Es un lugar de la desaparición de uno mismo y de la ruptura. Y por lo tanto Lacan dice en alguna ocasión no hay que insistir en el deseo, no hay que buscar el goce, sino hay que insistir en el deseo, ¿no? En este sentido, pero lo que, digamos, a partir de Lacan, que yo creo que es quien pone esto sobre la mesa, me ha interesado mucho la reflexión de Zizek sobre esa cuestión, en donde, utilizando términos lacanianos, considera que en el centro del capitalismo consumista está el mandato a gozar. El capitalismo consumista construye la subjetividad actual bajo el mandato de goza. Tú tienes que gozar. Por lo tanto, y eso tiene toda una serie de implicaciones muy, muy importantes, muy cruciales respecto a cómo se encara la vida, ¿no? Porque el goce supone la desaparición del proyecto, por ejemplo, ¿no? El goce es un intento de la hoguera del momento, en que uno se pierde la extrema individualización de la experiencia, el considerar que es absolutamente inconmensurable, es por eso es como un término, el grado cero de la diferencia que se celebra, ¿no? El ego gender, ¿no? es llegar allí. Y el goce en este sentido se opone a la moral de la modernidad, que era más bien, el mandato era más bien trabaja, ¿no? Y ahí la centralidad del trabajo también en el pensamiento de Marx, ¿no? Y a mi entender, esto es al menos lo que pongo, hay que decir que lo que he escrito en este número del viejo topo es una serie de hipótesis para someterlas a discusión y que intentan responder simplemente a preguntas que me hago, a preguntas, digamos, casi de cómo se interpreta esto que está pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, esta alianza entre las políticas de reconocimiento, feminismo, decolonial, etcétera, etcétera, y el neoliberalismo, ¿no? Esto es una cosa que creo que nos ha dejado a todos como extrañados, y hay que decir que no me lo estoy sacando ahora de la manga como una invectiva hacia las políticas de reconocimiento, sino que es una preocupación que se puso sobre la mesa, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la victoria de Trump, ¿no? Después de la victoria de Trump en el 17, Nancy Fraser, la conocida feminista, dijo: la derrota de Hillary Clinton es el efecto de la conjunción de la política de reconocimiento con las ideologías neoliberales, reconocidas por todos los que están excluidos por las dinámicas generadas por el neoliberalismo. Lo dijo así en un artículo así de claro, ¿no? Entonces, yo he querido como preguntarme, digamos, ok, Nancy Fraser tiene razón desde el punto de vista de la evidencia del fenómeno, pero nos falta preguntarnos por qué, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que pasara una cosa así cuando parecía que la lógica era toda otra y que después de ese batacazo que supuso la derrota de Hillary Clinton, progresista, mujer, etcétera, delante de un hombre como Donald Trump, por ejemplo, en España yo creo que no se ha pensado para nada, ¿no? Estamos totalmente, se continúa como si Nancy Fraser no hubiera dicho lo que ha dicho. ¿No ha habido algún intento en alguna entrevista de viejo topo para ponerlo sobre la mesa?
Pero bueno, en efecto, estoy también de acuerdo y también lo he trabajado. Esa polémica Nancy Fraser, Judith Butler, ¿no? Y justamente estaba desde antes también quería hablaros sobre la cuestión, hemos hablado de lo tecnológico, pero evidentemente hay otras verdades a tener en cuenta que tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con eso que se viene a llamar ahora la normatividad, ¿no? O sea, digamos, se plantea una crítica feroz a una cierta normatividad, pero en el fondo, tal y como ha expuesto recientemente el colega Eloy Fernández Porta en uno de sus últimos ensayos para Anagrama, ¿no? Parece ser que a esa crítica a la normatividad se le impone una nueva normatividad. En el fondo estamos hablando de nuevas normas, ¿no? Nuevas normas también en el lenguaje. Por lo tanto, bueno, cobra fuerza esa idea de que en efecto hay otro gran relato detrás. No sé si... Hombre, que estás más autorizado para hablar además del lenguaje, ¿no? O sea que no sé si... Ahora cuando hablabas antes del concepto de humanidad y todo esto, en el fondo la humanidad, Lyotard diría que la humanidad es una construcción lingüística, no existe como tal, es simplemente una unidad discursiva que nos hemos creado y que cada grupo tendrá su propio concepto de lo que es la humanidad. Y estas visiones pueden ser contradictorias y hoy vemos muchas discusiones entre grupos que el problema fundamental que tienen es que utilizan los mismos términos para referirse a visiones diferentes. El concepto de hombre, mujer, el concepto de género, el concepto de lo que es el capitalismo, el concepto de lo que es el socialismo, parten de visiones, de sistemas lingüísticos diferentes. Entonces, se hablan no entre ellas, sino se pasan una encima de la otra y no pueden dialogar. Eso es lo que te diría Lyotard. Entonces, la idea de humanidad tiene asociada un poco la idea de progreso. Entonces, tenemos una nostalgia de los grandes relatos, tenemos una nostalgia de una idea de evolución y un poco el artículo apuntaba, y la pregunta que yo me hice es, si no tenemos estos grandes relatos, ¿qué nos queda? ¿El consumismo? ¿O el consumismo representa la caída en el vacío? Mi intento con este y otros escritos y también con mis películas y mis trabajos artísticos es siempre un traspasar, un ir más allá. O sea, si hago un poco el punto sobre la cuestión de que los relatos de la modernidad han sido fracturados por la crítica postmoderna, pero la crítica postmoderna ha acabado por constituir otro gran relato que incluso tiene el problema de ser poco consciente de que es un gran relato, porque detectamos todos los rasgos típicos del gran relato, de la voluntad de imposición, de la voluntad de universalidad. Solo hay que ver, ¿no? cuando hay por medio algunos de los rasgos que tienen que ver con el goce, con la libertad sexual, por ejemplo, en otras culturas le cae allí una crítica feroz que es totalmente comparable a la crítica sobre la falta de desarrollo que hizo la modernidad sobre algunas otras culturas que no se habían desarrollado de la misma manera. Pero mi intento no es nostálgico y no es tampoco nihilista en el sentido de ceder a decir, bueno, el capitalismo consumista es lo que hay, aceleremos, no es aceleracionista, o simplemente rindámonos y gocemos, que yo creo que es algo que está en el aire, porque el fin de todas estas peleas como de baja estofa y que simplemente muestran deseo de poder de tantos pequeños relatos que se dan, por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, ¿no? Tienen como final algo que ya hemos visto entre los 70 y los 80. Tienen como final una rendición generalizada al bienestar capitalista, para que esto se pueda afirmar, pasado el COVID, etcétera, etcétera, y una afirmación así descarada de que vamos a vivir esto porque esto es lo que hay. Entonces mi intento es más bien, a partir de una reflexión de por qué ha pasado esto, en qué punto estamos, qué es lo que ha sucedido, qué podemos imaginar
como pensamiento crítico del después. Esto es por lo que escribo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en otras ocasiones he apuntado que nos falta por pensar por completo, por ejemplo, una relación de nuestro pensamiento con el pensamiento chino. Yo creo que China está aflorando allí, como está apareciendo como la gran potencia de este siglo, y además de este siglo, y ya veremos, y plantea toda una serie de problemáticas que estamos con mucho retraso a la hora de pensar. O sea, ¿qué hacemos, ¿no? con el modelo chino, que es complejo, y una civilización compleja, que además ha producido a lo largo de su historia sus propios anticuerpos, su propio pensamiento crítico, que ha ido por otros derroteros, ¿no? Más bien, nosotros diríamos que el pensamiento crítico chino ha sido más bien anarquista, ¿no? Estamos haciendo un metarrelato de la civilización china. Sí, pero justamente es que, digamos, una de las cosas que es más obvia es que nuestra celebración de las diferencias ha acabado no solo en un metarrelato que nosotros podemos detectar analizando cómo se articulan estos discursos, sino que desde el punto de vista propiamente fenomenológico y pragmático encontramos esto como intento de metarrelato universal en toda la producción de Hollywood, ¿no? Donde se recogen rasgos de diferentes culturas, porque ellos ya saben que producen para el mundo, no tienen ninguna duda, y entonces en El Señor de los Anillos, en Star Wars, etc., aparecen rasgos de culturas diferentes del mundo, combinados a través de la celebración de las diferencias, de manera a imponer un discurso general relacionado, obviamente, con el consumo, a través de la propia película y a través de los comportamientos que se magnifican dentro de la película misma. Entonces, esto es una evidencia, no es una teoría, ¿no? O sea, uno coge estas películas, las desmenuza y todos los planos tienen un porqué en términos de relato universal. O sea, como mínimo estamos asistiendo a una universalidad pragmática, ¿no? De Hollywood es universalista, aun cuando está celebrando las diferencias. Entonces creo que nos toca a nosotros dotarnos de los instrumentos intelectuales y críticos para hacer un análisis de esa universalidad fáctica e intentar imaginar que proponemos otra cosa. Es cierto que cuando Hollywood descubrió el mercado internacional sí que hay un antes y un después de cómo ha confeccionado sus historias, pero tampoco Hollywood tira de universales, por ejemplo, utiliza mucho el viaje del héroe, que es otra tendencia universalizante para intentar estructurar todos los relatos míticos de la humanidad. Entonces sí que tiene este pozo de creer que todos somos iguales dentro de una diferencia. En esto sí que ha sabido adoptar muy bien las diferencias. Stallone dice, creo que defiende que el cine de superhéroes es una defensa del capitalismo, porque en el fondo defiende el status quo. Y no hay ningún superhéroe que vaya en contra del sistema, vaya en contra de la realidad que hay. Ninguno cambia. Todos quieren volver a donde estaba antes de la amenaza. El problema que tenemos hoy en día también es económico, en el sentido de que hay muchos centros de producción cinematográficos a lo largo en el mundo, pero no son económicamente tan potentes ni pueden hacerle sombra a la maquinaria estadounidense, incluidos, por ejemplo, el cine español. Se va a convertir en una periferia dentro de España ante el cine estadounidense. Entonces, la gran pregunta es, podemos hacer un discurso intelectual, pero al final es también un discurso económico. Y acaba siendo simplemente ¿qué vamos a ver? ¿Qué estamos validando nosotros como consumidores? ¿Y qué estamos aceptando como lo que queremos ver? ¿Y qué historias son las que queremos ver? ¿Y cómo queremos que se cuenten? Tal vez daría para hacer una mesa de cine propiamente, pero simplemente apuntar de que, pese a la pretensión universalizante de Hollywood, la película más taquillera de 2021, si no me equivoco, es una producción china. Además, nada que ver con los sistemas de valores y creencias que se difunden desde Hollywood, sino que es una película patriota, militarista china, que recrea la guerra de Corea, con lo cual hay otra lógica ahí que está operando, ¿no?
Es decir, esa influencia se circunscribe geográficamente y aquí lo que opera es la política, la geopolítica aplicada también a los imaginarios, ¿no? Que legitiman pues, unos órdenes políticos u otros. No sé si en este caso Diana quiere añadir algo más y de aquí a poco tendremos quizá que concluir para ajustarnos a los tiempos, en breve. Bueno, me parece crucial un poco la deriva que al final ha tomado esta tertulia, que no creo que sea casualidad, porque además las invitaciones ya estaban planteadas, creo, desde cierta perspectiva cultural, un poco por los ámbitos en los que nos movemos todos. Y en efecto me parece también crucial señalar pues, el soft power, ¿no? Y los vínculos con el cine y con la cultura en general de estos nuevos universales, ¿no? Tenía como muchas cosas apuntadas, un poco con lo último que se iba también comentando, si en el fondo quizás ese miedo, ¿no? A hablar de lo universal también desde la izquierda no pudiera ser una forma de desorganización de la izquierda, ¿no? Que nos obligue, por así decir, de continuar hablando de manera con relatos fragmentados, ¿no? Pasa mucho con esa idea también de lo común, ¿no? Lo común como algo que parece que tiene algo que ver con lo universal, pero no es lo universal y no es lo comunista, porque lo comunista no se puede decir además, y no se habla de marxismo, sino de posmarxismo. Quiero decir que al igual estamos también desde la izquierda cayendo en algún tipo de trampa, al no reivindicar directamente el uso de la palabra universal. Zizek precisamente también lo critica y habla de esa imposibilidad de unir la parte sin parte, ¿no? Porque no hay capacidad de organización en términos no solamente de organización como tal, sino también en términos culturales. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, continuar la conversación con una cerveza o en cualquier otra ocasión en este tono. Tal vez podemos hacer unas breves conclusiones, una intervención cada uno de nosotros, ¿no? Y con eso ya concluimos. No sé si Jofre quisieras iniciar y acabamos luego con Claudio como último en intervenir, tal vez. Yo simplemente romper una lanza a favor de Lyotard en este aspecto de sospecha sistemática sobre los grandes relatos, en una idea de construir qué visión del mundo proyectan y cuál es la ideología que hay detrás de cada uno de estos relatos. Creo que vivimos una época en que relatos que han sido marginados, relatos que han sido fuera de lo que del discurso dominante han podido florecer, han podido aparecer. Estamos viendo voces que han sido silenciadas durante mucho tiempo y creo que esto ha sido gracias a esta fragmentación del discurso unitario. Lo que para mí siempre es muy importante es qué historias contamos y cómo las contamos, porque al final las historias que contamos van a ser mimetizadas por la sociedad. Y tenemos una responsabilidad, en el fondo, dentro del panorama crítico, para desarmar estos juguetes ideológicos que son los relatos y ver qué historias hay detrás y cuáles son las que realmente queremos mantener dentro de la sociedad de cara al futuro. Porque algunos van a mantenerse, si no hay síntomas que se expresan a través del QAnon de turno, porque pese que haya la gran celebración de las diferencias y la degradación de las condiciones materiales de existencia avanza, algo tendrá que salir, ¿no? Que dé sentido al malestar colectivo y puede ser algo bastante atroz en ese sentido, con lo cual hay que dar la batalla con respecto al universal. Sin duda, además uno de los rasgos de muchos de estos de los discursos de la ultraderecha es justamente ponerse como minoritarios y como oprimidos por un discurso general progresista. O sea, reproducen, han aprendido muy bien a situarse en ese lugar. Sí, pareciera ser, como muchas veces nos recuerda Zizek, que es la forma que se tiene esta celebración acrítica de lo particular, de lo emotivo. Por cierto, leía no hace mucho una nota en la que se hablaba de un estudio académico
en el que se recogía fuente bibliográfica lo más extensa posible y llegaba a la conclusión que de un tiempo a esta parte lo que era un lenguaje del mundo racional, donde había medidas, lo que hacía era cuantificar las palabras. De modo que aquellas palabras relacionadas con, vamos a decirlo así, una matriz de pensamiento racional eran poco a poco, paulatinamente sustituidas por términos relacionados con la emotividad, ¿no? Como en general en todo el campo literario se daba este fenómeno. Entonces decía, ahora que mencionaba lo de Cicek, que ya ha salido bastante en la mesa, de cómo acaba siendo el repliegue hacia lo particular una forma de desactivar una crítica potencial, ¿no? En el fondo nos deja inermes, frente a lo cual pues no duela prendas llevar a cabo una reivindicación. Yo creo que, bueno, tal vez Diana quiere decir algo más. Yo creo que ya. Lo dejamos ya. Una reivindicación incluso de... Querías comentar algo, ¿no, Claudio? Estoy recordando ahora, y con eso terminas tú, de Norberto Bobbio, que parafraseándolo vendría a decir algo así como que de lo que se trata es que el monopolio de la fuerza no sea también el monopolio de la verdad, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? O bien renunciamos a la verdad, porque eso es un metarrelato, no puede ser, y vivimos en la modernidad y estamos normativizando, o bien asumimos de que hay una suerte de verdad, o construimos nosotros la verdad, luchamos por ella, ¿no? A fin de que se implante esa verdad y no otra, en cualquier caso que acabaría poniéndose sobre la mesa, sea la de la técnica, ¿no? Que nos convierte en apéndices de la misma, o el mandato a gozar, que simplemente nos arroja al mundo del consumo espectacularizante. Sí, sin duda, como tú apuntabas, el repliegue hacia sí mismo es además directamente una renuncia a pensar en el mundo. No me quiero ocupar del mundo. Un rasgo también, creo, propio de nuestro tiempo, en el que han aparecido unos poderes que son directamente difíciles de pensar. Quiero decir que lo que sostiene lo que se llama la red y el comercio que hay en la red y el poder que circula en la red y cuáles son sus modalidades, que evidentemente van más allá de las estructuras políticas clásicas y que incluso tienen una capacidad de dar forma al mundo que podría superar el de los acuerdos de la ONU al límite. Claro, todo esto es un desafío, una cosa que aparece como un campo, todo ello a pensar y que necesita instrumentos de pensamiento nuevos, ¿no? En este sentido, me parece que estamos en un momento quizás parecido a lo que debieron sentir los intelectuales y también los ciudadanos de Grecia en la época de Alejandro Magno, cuando ellos hablaban de sus democracias en sus ciudades y Alejandro Magno había llegado a la India, ¿no? Y seguramente luego Atenas siguió siendo una democracia hasta el año 140, cuando ya hacía 100 años que era una colonia romana. Pero a los romanos lo de la democracia o reyes les daba igual, porque eran un suprapoder. Me parece que estamos como en ese momento, en el momento en que hemos estado pensando en términos con una serie de elementos y refiriéndonos a estados nacionales, relatos de emancipación, etcétera, etcétera, y de pronto la estructura de la sociedad ha generado unos poderes que nos superan de manera radical y que necesitan ser pensados de nuevo. Y que eso significa ponernos en juego y pensar de nuevo con nuestro lugar en el mundo, e incluso cambiar de metáforas, ¿no? Diana ha trabajado bastante cuestiones de las metáforas del mar y, ¿no? de esas otras metáforas que a lo mejor ya es hora de no pensar en términos de tierra, sino en términos de mar, ¿no? Como aquello que no como es ya apuntaba Schmitt. Sí, que aquello que no es abarcable por unos confines, sino que es por un terreno abierto donde hay toda una serie de dinámicas, ¿no? Claro, mi intento es, como decía antes, por un lado, despegarnos definitivamente de ese pensamiento postmoderno que, a mi entender, es ya poco eficaz para pensar el mundo. Y por otra parte, intentar imaginar cuáles pueden ser nuestros utensilios intelectuales, artísticos y personales para pensar y vivir este mundo nuevo que está apareciendo ante nosotros,
bajo el disfraz de que todo sigue siendo igual. Pues invitamos a aquellos que no lo hayan hecho a leer el artículo, que como decía está en el número de enero del Viejo Topo, a seguir también a Claudio Zulián, y nos despedimos sin más. Ya quizá tenemos la ocasión de hacer otro encuentro, esperemos que quizá para próximo mes, próximo número mensual o más adelante, ya veremos. Con esto nos despedimos, así que agradeceros a todos los aquí presentes y Ana. Nos vemos en otra ocasión, Claudio y Jofre. Muchas gracias. Muchas gracias a Viejo Topo.